Bueno, muy buenas noches, Luis, María y todos los que estén viendo la grabación. Bienvenidos. Como es costumbre, hoy tenemos un espaciecito de encuentro que, como ya se los he dicho, es un espacio orientado a resolver dudas, a recordar qué está pasando en nuestra asignatura. No son encuentros obligatorios, son encuentros más como complementarios para que ustedes siempre tengan un espacio donde puedan comunicarse directamente conmigo. Entonces, bueno, pues partamos de allí. No sé si de pronto Luis o María tienen de pronto alguna inquietud que les surja de lo que estamos desarrollando en este momento en la asignatura o de lo que hemos desarrollado, que hasta el momento hemos trabajado temas asociados al ecosistema, a las características del emprendedor y actualmente estamos todavía en ellas, que es lo que estuvimos hablando también en el encuentro pasado, que era el tema de anclas de carrera, ¿cierto? Que son como aquellos aspectos que hacen que una persona quiera emprender y se oriente a emprender. Entonces, no sé si hasta ahí de pronto tenemos alguna duda. María, Luis, bueno, Hola, profe, ¿cómo estás? más María, bien. Muy bien, profe. Profe, no, hasta el momento no. Inclusive vi que había un taller y ya lo resolví y se lo envié. Ah, bueno, súper, me alegra mucho. Y eso es, como se los dije para allá en algunos de los encuentros pasados, son espacios, es una asignatura más para empaparse de temáticas que son importantes y que si ustedes tienen hoy una oportunidad de negocio o el día de mañana, pues se pueden ir familiarizando con ella. Pero no es como la asignatura así donde nos vamos a estresar con un montón de talleres no, es un ejercicio más como de identificar herramientas que nos sean de utilidad. Bueno, y hacia allá va, pues este pequeño encuentro que vamos a tener hoy. Es contarles que en nuestra asignatura, hasta esta semana, estuvimos trabajando características del emprendedor. Pero a partir de la próxima semana, que es donde yo creo que los que están viendo el video, pues va a aparecer este video, vamos a empezar a desarrollar lo que se denomina proceso de ideación. Entonces vamos a hablar hoy sobre lo que son las ideas y empezar a explorar un poquito lo que es esa necesidad en el contexto del emprendimiento. Bueno, les estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, hablemos de lo que sigue, ¿cierto? Nuestra asignatura. Ya que hemos hablado mucho del emprendedor, de esa persona que tiene como esa iniciativa y quiere surgir a través de esas ideas, entonces ahora necesitamos entender de dónde provienen las ideas. Digamos que hay varias formas de llegar a una idea. Una es de manera espontánea. Como ustedes ya lo habrán visto, hay personas que se les ocurren cosas y dicen, ay, ve, se me ocurrió. Y ahí surge y empieza todo un proyecto y puede llegar a surgir un negocio. Pero no siempre es así. No siempre podemos valernos de fuentes de inspiración, de un chispazo pues, de inspiración, sino que en ocasiones debemos tener cierta metodología también que acompañe ese proceso para llegar a una idea. Y por eso hoy contamos con métodos. Hoy ustedes han escuchado mucho hablar del agilismo, ¿cierto? El agilismo realmente es una corriente, es una manera de pensar que en las organizaciones hoy debemos hacer las cosas de una manera más rápida, más ágil, no darle tantas vueltas y más fácil pasar muy rápido como a la acción. Entonces, cuando nosotros tengamos de alguna manera ese deseo de generar nuevas ideas e impulsarlas de cara a hacer negocios, uno podría utilizar un método como Design Thinking. Design Thinking es un concepto muy simple. Se lo voy a explicar. Miren, es un concepto que nos dice que si yo quiero generar una idea, yo lo primero que debo hacer es algo que se llama una inmersión o una etapa de inmersión. ¿Qué es la etapa de inmersión? Una etapa donde yo observo y comprendo. También se le conoce como la etapa de empatizar, que es la que ustedes están viendo ahí en la imagen, empatizar. ¿Qué es eso? Si ustedes se ponen a pensar en, por ejemplo, los diseñadores gráficos o un diseñador de modas,
Casi siempre para que ellos hagan su proceso creativo, ellos buscan una fuente de inspiración, es decir, buscan algo en que inspirarse. Y por eso cuando un diseñador de modas hace una pasarela y lo van a entrevistar, casi siempre lo que le preguntan es, ¿usted en qué se inspiró? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que le permitió a usted generar esta creación? Entonces nosotros podemos valernos de algo similar. Cuando nosotros buscamos una idea particularmente, lo que se nos posibilita o lo que se nos invita a hacer a través de un método como Design Thinking es tener un pensamiento abierto donde identifiquemos muchas fuentes de inspiración. ¿Qué es una fuente de inspiración? Puede ser un problema particularmente que yo estoy identificando y a partir de ese problema me inspiro para identificar oportunidades. Nosotros alrededor tenemos todo el tiempo fuentes de inspiración. Vea, yo estoy aquí en mi apartamento y al fondo veo una planta y veo que esa planta pues tiene como de alguna manera, está verdecita, pero como que le falta fuerza, puede ser que tiene algunas hojitas como resecas. Entonces yo digo, pues ¿será que hay varias personas o en general hay muchas personas en nuestro contexto que puedan llegar a tener la necesidad de que les ayuden a cuidar sus plantas o que les enseñen a cuidar sus plantas? Entonces yo me basé en ese problema que tenía casi enfrente y surge de allí una posible idea. Eso es empatizar, cuando me pongo en los zapatos del otro o cuando vamos por la calle. Hoy, por ejemplo, que salimos y estuvo el día lluvioso, tú no dices, ve, tanta gente que cuando llueve tiene problemas. Por ejemplo, los vendedores callejeros, que cuando llueve se les moja la mercancía. Debe ser teso, ¿cierto? Entonces yo empiezo a pensar en ese problema como mi fuente de inspiración. Y a partir de esa fuente de inspiración, pues yo ya puedo empezar un proceso de definir un problema. Porque básicamente el método de Design Thinking, que es uno de los métodos que hoy más se utiliza, nos invita para llegar a las ideas en tres pasos. Primero, identifíquese, empatice con una fuente de problema. Luego, compréndala. Design Thinking nos dice, no te quedes con un solo problema. Es decir, no solo empatices con una fuente de inspiración, pensa en diferentes fuentes de inspiración. Por ejemplo, ya pensamos en los vendedores ambulantes, pensamos en las personas que necesitan el cuidado de las plantas. ¿Qué otra idea se les ocurre? ¿Qué otra fuente de inspiración? Por ejemplo, María, ¿tú qué pensarías en tu día a día, en tu cotidianidad? A veces, ¿qué te lleva a reflexionar sobre problemas que tú ves por ahí? O Luis Edison, Profe, ¿le Luis. puedes preguntar, por favor? Es que en este momento también me encuentro en otra clase que era presencial hoy y fue virtual, Ah, entonces pude listo. conectarme a esta, entonces estoy en las dos así como... Listo, hágale pues fresca. Listo. Y Luis está en el trabajo. Entonces yo le voy a seguir el concepto y ya después lo desarrollamos a través de los foros. Mire. Eh, siempre que nosotros tengamos como esa oportunidad en el día a día de identificar problemáticas que se conocen como problemas latentes, ¿cierto? Identificar que hay situaciones que todavía a las cuales no se les ha generado una solución particular. Ese es el mundo de empatizar. ¿Qué nos dice Design Thinking? Empaticen mucho, identifiquen muchas fuentes de inspiración y a través de esas fuentes de inspiración definan problemas. Entonces, el cuidado de las plantas es un problema. El cuidado o la protección de las mercancías, de los productos de los vendedores callejeros cuando llueve, es un problema. Y así sucesivamente. Si nos volvemos observadores, si nos volvemos más sensibles ante las problemáticas que nos rodea, seguramente vamos a poder empatizar más y llegar a la etapa que Design Thinking nos dice, y es defina. Si usted ya pudo empatizar con múltiples problemas, con diferentes problemáticas que se dan en el día a día, pues defina ya cuál de ellas tiene como de alguna manera mayor afinidad, que a usted le gusta. Defina también en términos de que pueda tener un mayor potencial, que usted pueda empezar a considerar que ahí hay una oportunidad al identificar ese problema y al intentar solucionarlo. Entonces dice ahí nos dice, busque muchos problemas. Eso se llama divergencia, cuando tengo variedad. Y luego me dicen, defina.
¿cierto? Eso se llama convergencia. Cuando yo de muchas opciones, elijo una en particular. Entonces, vamos a entrar a una etapa donde la idea es que ustedes definan muchos problemas, pero que no se queden con todos, sino que pasen a quedarse con unos pocos, uno o dos problemas. Definan uno o dos problemas. Luego el método de design nos dice, hay que idear. Piense de manera creativa, optimista, experiencial, experimental, ¿cierto? Piense cómo se podría solucionar eso. Ese concepto donde usted ya empieza a generar ideas es lo que nosotros llamamos básicamente el proceso creativo, que es cuando nosotros tenemos soluciones. Y también debe partirse de que a un problema en particular no tengamos una única solución, sino que pensemos en diferentes soluciones que se le pueden dar a un problema. Ese es el concepto de la ideación. Ahora, muy posiblemente de las múltiples ideas que surjan, no nos vamos a quedar con todas, nos vamos a quedar con una, que es la que posteriormente se convertirá en un potencial negocio. Entonces, miren qué bonito es Design Thinking para que lo vayan teniendo en cuenta. Esta semana, en la que están viendo el video o los que están viendo están conectados, pues la próxima semana vamos a empezar a trabajar el contexto de las ideas y vamos a tener una lectura sobre qué son las ideas, de dónde surgen las ideas, lo que es el proceso creativo. Pero es muy importante que más allá de lo que es el concepto teórico, ustedes empiecen a tener un proceso creativo mucho más intencionado. Que ustedes no dejen solamente como a la suerte y a la espontaneidad la generación de ideas, sino que se vuelvan sensibles. Buscar problemas como fuentes de inspiración, definir los problemas, quedarme con los problemas de mayor potencial y luego empezar a generar ideas de solución. Listo. De la mano de este método, el tema de prototipado y evaluación, pues lo veremos un poco más adelante, pero cuando yo ya tengo ideas, lo que se nos pide es que tengamos un poco más de sensibilidad para definir qué es lo que nosotros haríamos frente a esa idea. Entonces aparece otra herramienta que les recomiendo que es muy útil. Se llama el lienzo de la propuesta de valor. ¿Qué es el lienzo de la propuesta de valor? Simplemente un esquema que nos orienta a madurar un poco más las ideas. Por ejemplo, si yo mm, vi un problema, en este lienzo de la propuesta de valor vemos que a la derecha, en ese círculo que está a la derecha, donde hay una carita, hay algo que dice trabajo del cliente. Eso es como el problema. Los trabajos son los problemas que tienen las personas. Entonces, o la fuente de inspiración, porque puede ser también una empresa, un sector, un barrio, una ciudad, listo. Entonces, esa fuente de inspiración tiene unos problemas. Ese problema, si ustedes miran ahora el cuadro que está a su izquierda, dice, ¿usted cómo lo solucionaría? Cuando dice qué productos y servicios podría sugerir usted para solucionar ese problema. Entonces, el lienzo de propuesta de valor lo que nos ayuda es como a orientarnos un poquito más y a decir, cuando yo identifico un problema, debo pensar cómo lo soluciono a través de un producto o servicio. Ahí en sí mismo ya empezamos a madurar la idea. Luego, este lienzo nos lleva a una propuesta complementaria. Y si ustedes ven en la parte inferior, dice frustraciones a la derecha y luego a la izquierda dice aliviadores de frustración. ¿Qué es esto? Que finalmente cuando nosotros pensamos en un problema y en un producto o servicio para resolverlo, a la luz de ese producto o servicio, o otros similares, los posibles consumidores o receptores de nuestra solución pueden haber tenido múltiples problemas, frustraciones. Entonces uno piensa, bueno, ¿cómo, cuáles serán las frustraciones que se pueden desencadenar de mi producto o servicio? Y yo cómo las puedo aliviar. Por ejemplo, vea, una frustración. Yo no sé si alguna vez les ha pasado. Algunos tarritos de medicamento, de pastillas, uno los va a abrir, eso no abre, eso gira, gira, gira y no abre, porque tienen como un sistemita que es de seguridad, sobre todo para los niños, que uno lo tiene que apretar, girar y abrir. Pero muchas veces uno se embala y eso no abre. Entonces, ¿qué me genera? Una frustración. ¿Qué tengo que pensar yo? Que si tengo un producto que tiene unas características que pueden generar frustración, ¿cómo puedo de manera anticipada en mi idea generar un alivio? ¿Cierto? Pensar en un mecanismo para que, para que se, para que se pueda aliviar ese dolor. Entonces la intención es que nosotros podamos siempre anticipar como esos elementos que no pueden funcionar en nuestra idea y que
nosotros podamos solventarlos previamente. Entonces, otra opción, otro elemento que nos dice la propuesta de valor es, eh, si voy a generar un producto o servicio, ¿cómo puedo superar sus expectativas? ¿Cómo genero un factor diferenciador? Y eso es lo que está en la parte superior, tanto derecha como izquierda. Dice alegrías y diferenciales, generadores de alegría. Es decir, cómo nosotros en un producto o servicio que ha sido pensado para resolver un problema específico, podemos ir más allá. ¿Cómo hacemos para darle un mayor alcance? Para que la solución sea de mayor valor o, como lo dice en la propuesta de valor, genere una mayor alegría. Entonces creo que se trata de eso. Se trata de que nosotros pensemos en un problema y su solución a través de un producto o servicio. Pero luego pensemos cómo ese mismo producto o servicio puede generar algunos niveles de frustración por la manera en que funciona, por el tamaño, por el precio, por sus características. Entonces digo, anticipo esas frustraciones e intento solucionarlas. Y finalmente, como si tengo un producto o servicio, puedo ir más allá. ¿Cómo supero las expectativas de a quién le voy a brindar ese producto o servicio? Entonces, miren qué chévere. Hoy lo que queremos básicamente es entender que vamos a entrar en una etapa en la asignatura, pero que también en sus vidas como futuros profesionales deben estar constantemente siendo sensibles a problemáticas, definiendo problemas, concretando cuáles de ellos tienen mayor valor y empezando a generar ideas. Ideas que resuelvan los problemas, anticipen las frustraciones y las soluciones y generen factores diferenciadores o valor agregado también denominados alegrías. En ese concepto, cuando empezamos a definirlo, tenemos una idea, que es lo que nosotros estamos buscando, ideas. Listo. Entonces, miren qué chévere. Hoy, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es siempre tener en cuenta que las ideas también tienen mucho que ver con la sensibilidad, con esa posibilidad que tenemos nosotros de escudriñar, de tener una intención de búsqueda, de alternativas de solución y a través de ellas empezar a generar un proceso creativo. Listo. Entonces la invitación es disfruten esta nueva etapa de nuestra asignatura donde vamos a empezar el mundo de las ideas. Vamos a estar allí unas semanas generando ideas y posteriormente para esas ideas vamos a construir de una manera todavía básica, pero que nos permita entenderlo, modelos de negocio, que es la forma en que se estructuran las ideas para convertirlas en posibles negocios. Entonces, bueno, ese era como el mensaje que tenía para el día de hoy. Recordarles, como siempre, que estos espacios están abiertos cada 15 días para que de pronto se conecten, transmitan sus dudas o hagan sus aportes, hablar de un tema muy puntual y también pues seguirles recordando que a través de la plataforma pues también estamos en comunicación constante. Vale. No sé si Luis, María o Andrés tienen de pronto alguna duda, algún aporte y si no pues con eso finalizaríamos por el día de hoy. No, profe, muchas gracias. Listo, no, a ti muchas gracias, Andrés. Bueno, muchachos, a todos los que están viendo el video, entonces, sigan abordando la asignatura, tomen cada temática como con análisis crítico, piensen en ustedes, en cómo la aplicarían y seguramente les va a ser de mucho valor. Entonces, bueno, mucho juicio y seguimos en contacto y nos vemos pronto. Profe, Entonces, un abrazo. profe Dale, Andrés. recuerda enviarme la grabación del semillero, por favor, de la reunión de Ah, de semillero. una. Claro que sí, Andrés. Bueno, un abrazo para Listo, todos. Se profe. cuidan Feliz bastante. Feliz noche. noche. Chao.